¿Qué pasa cuando se juntan un hijo creado como símbolo de una marca familiar y una hija que creció como heredera de un billonario? Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Lo que en apariencia parecía una historia de amor entre dos nepo babies terminó destapando un conflicto familiar mucho más profundo. Él pertenece a una familia que siempre vivió de la imagen, de la exposición y de la narrativa pública, y ella a una familia que viene del poder, del dinero y que no dependen de agradar a los demás. Y poco más de 3 años después de casarse, Brooklyn decidió hacer públicas las razones por las que hoy ya no quiere tener contacto alguno con su familia. Y como se podrán imaginar, eso desató un escándalo enorme. Opiniones a favor de los Beckham, gente defendiendo a Brooklyn, memes, recreaciones y tendencias virales por todos lados. Porque Brooklyn pasó a identificarse como el heredero Beckham a fusionarse ahora casi por completo con su esposa. Hoy parece identificarse más como el esposo de Nicola que de una forma individual. Incluso hasta cambió su apellido a Peltz Beckham, poniendo primero el apellido de ella. Y aquí entra un factor muy importante, y es que Nicola desde mucho antes de este escándalo ya arrastraba una reputación muy complicada en Hollywood, descrita por muchos como difícil de tratar, conflictiva con el personal y en general una no muy buena persona. Es por eso que este conflicto se ha tendido a simplificar de una forma muy blanco o negro, pero como siempre es mucho más complicado de lo que parece. Y es lo que vamos a analizar en este video, todo el panorama completo visto desde mi perspectiva, pero también buscando que ustedes entiendan la situación desde que empezó para que formen sus propias opiniones. Y presiento que Brooklyn es de los primeros casos de niños que crecieron en familias súper mediáticas y que alcanzan una edad en que se dan cuenta de todo lo que pasó en su vida y cómo la narrativa pública siempre fue parte de su historia y ya no están tan de acuerdo con eso. Pero pues también Brooklyn y Nicola tienen sus cositas, así que este video se pondrá súper interesante. Y quédense hasta el final para saber quién es una persona inesperada que saltó a apoyar a Brooklyn, pero su aparición dice mucho más de lo que parece. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a Odoo por hacer posible este video. Últimamente me ha dado mucho por interesarme en la moda y gracias a Odoo pude crear mi blog de moda completamente gratis. No sé nada de código, pero con Odoo no es necesario. Solo arrastré y solté bloques a mi gusto y en cuestión de minutos todo empezó a tomar forma. Así que si tú también tienes una pasión, sueño o proyecto que te gustaría plasmar en internet, con Odoo puedes crear tu página web completamente gratis como primera aplicación. Además, incluye alojamiento y soporte técnico sin costo adicional. Y por si eso fuera poco, también te regalan un dominio personalizado por 1 año. No cuesta nada y tienes muchísimo que ganar. Haz que esos propósitos del 2026 por fin empiecen a tomar forma, ya sea que quieras crear comunidad hablando de moda, cocina, arte o cualquier cosa que te apasione. No tienes que tenerlo todo resuelto con Odoo, puedes comenzar hoy mismo sin ningún costo. Les dejo el link aquí abajo para que corran a probarlo y muchísimas gracias a Odoo por su apoyo a este canal, pero sobre todo gracias a ustedes por hacerlo posible. Brooklyn, el heredero sin identidad propia. Brooklyn fue concebido en pleno apogeo mediático. Su madre Victoria Beckham triunfaba con las Spice Girls, el grupo pop femenino más importante de la historia, mientras que su padre David Beckham era la estrella del fútbol del Manchester United. En 1998, Victoria anunció su embarazo a la prensa cuando los Beckham ya eran la pareja más comentada del Reino Unido. Y la llegada de Brooklyn el 4 de marzo de 1999 terminó de consolidar una historia muy jugosa para los medios. La estrella pop con el ídolo del fútbol tenían un bebé igual a la familia perfecta. Desde el nombre Brooklyn ya traía un aire moderno y cosmopolita. Victoria ha contado que se enteró que estaba embarazada cuando estaba de gira con las Spice Girls en ese barrio de Nueva York y le encantaba cómo sonaba, así que la coincidencia le pareció muy buena como para plasmarla en el nombre de su hijo. Sus primeras fotos se vendieron por 1.000.000 de libras a la revista OK. También imágenes de su cuarto, de su cuna, se vendieron por cifras igual millonarias. Así que Brooklyn llegó al mundo no solo como un hijo esperado y amado, sino como la pieza perfecta de un imperio mediático que empezaba a tomar forma. Y su nacimiento hizo que se le diera más visibilidad a otro acontecimiento súper importante para su familia, la boda de sus padres en julio de 1999 a los 4 meses de nacido.
Él estuvo presente en cada instante, vestido a juego con los novios, tanto de blanco como de púrpura, con un sombrerito de vaquero, los tres luciendo jóvenes y enamorados. Y se puede decir que ese fue el momento oficial en el que nació el clan Beckham, ellos como marca, porque la boda igual fue comercializada por otro millón de libras. Así que para este momento los Beckham ya sabían perfectamente lo que representaban como familia en el ámbito cultural y sabían cómo capitalizarlo. Papá Beckham también se tatuó su nombre en la parte baja de la espalda, un gesto que se volvió icónico y reforzaba esta idea de David como padre orgulloso y presente. Igual lo vestía con su uniforme y lo acompañaba a la cancha, donde el niño estaba muy feliz junto a su papá. Por ejemplo, en el 2000, cuando el Manchester United ganó la Liga Premier, ambos caminaron de forma triunfal en las celebraciones y estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Un niño pequeño, muy tierno, vestido como su padre, con el número 7, el apellido Beckham en la espalda y llevando la medalla de campeón. Para ese momento, David ya tenía su contrato vitalicio de hacer publicidad con Adidas y él jugaba con unas botas que se diseñaron especialmente para él, el modelo Predator, pero con el bordado que dice Bex, el apodo de David. Y a Brooklyn le mandaron a hacer unas exactamente iguales, pero en versión infantil. Una versión decía Daddy, otra decía Brooklyn, reforzando toda esta conexión con su hijo. Que cabe mencionar que, por supuesto, esto no lo digo como algo negativo para nada. Muchísimos padres nos gusta esto del mini yo y me imagino que esa era la intención de David. Pero también creo que estas imágenes son un reflejo de esa dinámica que en la familia Beckham el amor y los vínculos afectivos están profundamente entrelazados entre la exposición, la marca e intereses comerciales detrás. Es la dinámica familiar a la que él llegó y que sus padres conscientemente eligieron con todo lo que esto implicaba y que económicamente sí les funcionó. A los 3 años de Brooklyn nació su hermano Romeo, o Romeo en español, y a diferencia de él, Romeo no fue tan expuesto mediáticamente, y es que para el 2002 la marca Beckham ya estaba completamente consolidada. El cuento de hadas ya se había contado. Ya eran considerados la segunda familia real británica y estaban en medio de lanzar documentales como Being Victoria Beckham en el 2002 o The Real Beckhams en el 2003, por los que se calcula que cobraron 1 millón de libras también por cada uno. Así que Romeo llegó para darle continuidad a la imagen de perfección, pero no con el peso de establecerla como sí le tocó a Brooklyn. Y esto podría explicar por qué él siente más esta presión que el resto de sus hermanos. A partir del 2003, la carrera de David Beckham explotó de una forma exponencial. Con su integración al Real Madrid, se convirtió en un ídolo para los hombres, en un objeto de deseo para las mujeres, en un imán de ventas para las marcas. Durante años fue considerado el producto más rentable del Reino Unido y casi de forma simbiótica estaban anexados a él su esposa y sus hijos. La familia entera formaban parte de este poder mediático. Pero la realidad puertas adentro era mucho más compleja. Victoria empezó a ser señalada como antipática o distante, muchos medios la odiaban o la utilizaban como carne de cañón para vender revistas. También la dinámica familiar se rompió porque Brooklyn se quedó junto a su madre y su hermano en Londres y su padre se mudó a España para estar con el Real Madrid. Esa estabilidad que él conocía terminó de la noche a la mañana y todo empeoró, por supuesto, cuando surgieron los grandes escándalos de infidelidad de parte de David hacia Victoria, que se convirtieron en noticias mundiales. Todo esto ocurriendo cuando Brooklyn tenía como 5 años. A esa edad, un niño no entiende completamente sobre contratos multimillonarios, mudanzas, historias de prensa y titulares de revistas, pero sí entiende y siente el ruido alrededor, que dicen que su papá estuvo con otra mujer, que su mamá está triste, que se pelean, que ya nada es igual, porque la misma Victoria ha descrito esta etapa como la más infeliz en su vida y explícitamente dijo que quien lo pasó peor fue su hijo Brooklyn. Para arreglar todas estas tensiones matrimoniales, Victoria y sus hijos se mudaron permanentemente con David a Madrid, pero los problemas continuaban, así que en un intento de salvar a la familia, se mudaron al otro lado del mundo, a Los Ángeles, California, en el 2007, ya que David consiguió un contrato con el Galaxy. En ese momento, Brooklyn tenía 8 años, e inicialmente este cambio sí les trajo muchísima paz. Era la estabilidad que necesitaban. Pero eso no significa que los problemas desaparecieron por completo. Los rumores, las tensiones y los pequeños escándalos nunca se apagaron del todo. Pero la estrategia que David y Victoria siempre adoptaron es muy al estilo de la familia real. Nunca te quejes, nunca des explicaciones y niégalo todo. El silencio y el control de su historia siempre fueron clave de su fortaleza familiar.
Y cuando digo control de su historia, lo digo literalmente. Por ejemplo, Richard Desmond, quien fue propietario de la revista OK, contó en su autobiografía que ejecutivos de su revista iban casi todos los viernes a la casa de los padres de Victoria para planear conjuntamente la próxima exclusiva, siempre con cheques sustanciosos de por medio. Siempre se ha sabido que ellos tienen una maquinaria de relaciones públicas creando notas conforme lo van necesitando. Que cabe mencionar, por supuesto, que no solamente era prensa positiva la que vendía a los Beckham, de ellos se hablaba de todo. Entonces, dándoles el beneficio de la duda, puede que haya sido también su estrategia para defenderse de todos los ataques e historias que ellos consideraban falsas o desviar la atención de lo que no querían que se supiera. Y así fueron pasando los años. David continuó firmando grandes contratos publicitarios y consolidándose tanto como ícono del fútbol como empresario de este deporte. Todo parecía brillar económicamente. Victoria, por su lado, comenzó a formar su camino como diseñadora de modas, llegaron 2 hijos más y desde afuera todo parecía avanzar, que habían dejado sus problemas atrás, que ahora ya estaban más fortalecidos que nunca, que eran otra vez una familia perfecta, ideal, y Brooklyn parecía estar muy feliz con esta dinámica. Inicialmente todo indicaba que seguiría los pasos de su padre en el fútbol. En el 2022 le dijo a Variety que desde los 2 años toda su vida giraba alrededor del fútbol, que él de verdad sí quería ser futbolista. A los 13 comenzó formalmente su entrenamiento, ingresó a academias juveniles importantes, por ejemplo pasó una temporada en el club Arsenal de Inglaterra y a sus 15 años formó un contrato de formación con este equipo. Pero solamente duró un año ahí porque su rendimiento no fue el que se esperaba, así que el club decidió no becarlo para que continuara y esto puso fin a sus aspiraciones como futbolista profesional. Se reportó que esto rompió el corazón de David. Él también soñaba en que su hijo triunfara en el fútbol, pero a pesar de esto, priorizó la felicidad de su hijo. Le dijo que para él lo más importante como padre era verlo feliz y no precisamente que hiciera algo que no le apasionara. En esa misma entrevista de Variety, Brooklyn confesó que el llevar el apellido Beckham le generaba una enorme presión. Cada vez que entraba al campo sabía que la gente estaba diciendo, este es el hijo de David Beckham, y si no soy tan bueno como él, entonces no seré suficiente. Y aquí creo que muchos pudiéramos pensar que qué chico bueno para nada, que qué flojo, si tenía todo para triunfar en el fútbol, ya quisiera un chico normal, el empezar a entrenando en el Arsenal, por supuesto que sí, y es verdad, pero también el talento no se hereda automáticamente. No por ser el hijo de Messi voy a jugar igual y aplica en todo, no por ser la hija de Whitney Houston voy a cantar como ella. Y en el caso de David Beckham y de Whitney también, ahora que lo pienso, pero bueno, hablando de David, su padre David Robert hizo de su proyecto personal que su hijo triunfara como futbolista. Él desde muy niño entrenaba todo el tiempo, no había descansos y su padre era súper exigente que ni siquiera le daba la oportunidad de equivocarse. Estaba siempre esforzándose, lo que creó en David un gran carácter, tanto hacia la disciplina como la ambición para triunfar en esto. En cambio, Brooklyn nació en el privilegio, con padres con carreras exitosas, consolidados, y no tenía ni la disciplina ni la ambición y tal vez ni siquiera la pasión como para continuar el legado de su padre. Y sumado a la presión, que esto es algo que se quejan mucho los Nepo Babies, que su apellido les trae supuestamente ellos más desventajas que ventajas, que aunque sabemos que no es verdad, sí es una realidad que las expectativas sobre estas personas muchas veces también los paralizan y parecería que es lo que le pasó a Brooklyn en este sentido. Que su hermano Romeo también se dedica al fútbol y él ha tenido un éxito moderado, por supuesto que no es el fenómeno que fue David Beckham, pero a él no lo detiene eso. Se esfuerza, tiene talento y se nota que le gusta, pero no sé si sea porque Brooklyn es el mayor y siempre sintió la presión o simplemente porque pues todos tenemos experiencias diferentes hasta en el mismo contexto. Al parecer, este fracaso en el fútbol de Brooklyn, David lo vio como una bandera roja. Tal vez se dio cuenta que su hijo necesitaba más disciplina, que habían dado todos los privilegios sin nunca haberle exigido tanto y decidió que era hora de poner cartas en el asunto. Lo mandó a ser barista de medio tiempo en una cafetería de Londres los fines de semana y lo justificó así. Quiero enseñarle a mi hijo la importancia de trabajar duro. Que esto es algo que siempre ha dicho Beckham, que él y Victoria son personas que siempre han trabajado, que vienen desde el esfuerzo y creo que está bien. La experiencia de que trabajara Brooklyn está bien, todo, pero para ser honestos, si eso no se lo han inculcado desde el día uno, desde a lo largo de los años cuando era pequeño, el ponerlo algunos fines de semana a vivir esta experiencia no creo que compense todo lo demás.
y menos cuando seguramente llega con chofer o en un auto de lujo, regresa a su mansión con todos los privilegios y hasta personal de servicio, pero al menos David quiso enseñarle una lección. Después de esos fines de semana como barista, su familia le dio la confianza a Brooklyn y todo el apoyo de que tomara el camino que él quisiera. Que eso suena como el sueño de cualquier joven, solamente tienes que encontrar tu pasión y a partir de ahí tienes todos los recursos y las puertas abiertas para triunfar. Así que Brooklyn eligió ser fotógrafo. Desde hacía tiempo llevaba su camarita a los desfiles de moda de su madre y David lo presumía como un apasionado de la fotografía y que iba a hacer todo por apoyarlo. Y luego, ese mismo 2015, con 16 años y sin nada de experiencia formal, vino una oportunidad enorme. La marca de lujo Burberry lo contrató como el fotógrafo para llevar a cabo la campaña de su fragancia Burberry Brit. Todas estas fotos fueron tomadas por él y aquí lo vemos en plena acción, pero imagínense, una campaña de este nivel a la que fotógrafos profesionales se preparan toda la vida y muchos nunca obtienen una oportunidad así, Brooklyn la tenía como su primer trabajo. Esto por supuesto que creó una gran controversia e indignación, pero Burberry lo defendió así. Brooklyn tiene un buen ojo para las imágenes y un estilo que encajaba con la campaña, aunque todos sabemos que la verdadera razón por la que lo pusieron ahí es por las conexiones de su familia y la marca también quería aprovechar su fama y sus millones de seguidores. Y Brooklyn no se intimidó con estas críticas, pero lo que no sabía es que las críticas apenas comenzaban. Esta fue como su primer controversia pública y ahora viene una mucho más grande y es que a sus 18 años, en el 2017, lanzó un libro llamado What I See, que era una recopilación de las fotos que él había tomado con descripciones escritas por él mismo, pero honestamente esto parecería como un proyecto que nunca debió haber salido de su libreta. La calidad de las fotos era muy baja y las descripciones básicas e infantiles, pero aún así logró vender alrededor de 4,000 copias, pero por supuesto que las reseñas fueron súper negativas y se generó hasta burla en las redes sociales. Como esta foto, por ejemplo, fue de las más virales, ya que aparece un elefante, pero se ve súper oscuro y la descripción es: los elefantes en Kenia, muy difíciles de fotografiar, pero increíbles de ver. Esta medio borrosa con una mesa larga llena de gente, él con un beso en la mejilla, su hermanita en un carro, fotos que creo que cualquiera pudiéramos tomar con nuestro celular, pero él lo defendió como que era su propio estilo. Y sí, pero muchos cuestionaron cuántos aspirantes a fotografía conseguirían un contrato con una editorial para publicar este tipo de trabajo. Tal vez estas críticas hicieron que Brooklyn quisiera prepararse formalmente, por lo que ese mismo 2017 se inscribió a la Parsons School of Design de Nueva York, una de las escuelas más prestigiosas de este rubro, pero Brooklyn no terminó ni el primer año. Dijo que extrañaba muchísimo a su ciudad y a su familia, así que regresó a Londres. A pesar de esto, aún así recibió una oportunidad única: poder ser el asistente del renombrado fotógrafo británico Ranky, quien es conocido por retratar a celebridades y figuras icónicas, y era una posibilidad real de poder aprender, pero se filtró a la prensa que Brooklyn supuestamente llegaba al estudio con un numeroso equipo de personas que trabajaban para él, hasta una estilista llevaba, y que este equipo lo ayudaba con lo más básico de la fotografía, como que supuestamente no podía hacer nada por él solo. Pero a pesar de esto, sí hizo trabajos concretos como fotografiar a la actriz Sophie Turner para la portada de una revista y también en campañas de su madre tomarle fotos a sus diseños. Que creo que esta sería la definición de empezar de arriba para abajo, en vez de abajo para arriba como normalmente debería ser. Pero aún así, me parece que Brooklyn pudo haber construido una carrera muy exitosa como fotógrafo. Lo tenía todo. Solamente requería disciplina y compromiso de su parte. Pero ese interés acabó una vez que llegó la pandemia. Además de fotógrafo, ya Brooklyn había comenzado una carrera como modelo. En el 2014, a sus 15 años, posó para la revista Man About Town y de ahí vinieron muchas otras revistas como Vogue China, Miss Vogue, Interview, Lomo Vogue y el suplemento del New York Times, T Magazine. También fue embajador de la marca Huawei junto a famosos de la talla de Scarlett Johansson y Henry Cavill. Y más adelante, en el 2021, firmó un contrato por 1 millón de libras para ser la imagen de la marca de moda Superdry. Funcionaba muy bien para las marcas que querían acercarse a las nuevas generaciones, así que tal vez Brooklyn no siguió los pasos de su padre en el fútbol, pero definitivamente le estaba sacando jugo económico a los beneficios de la fama. Durante la pandemia, Brooklyn encontró un nuevo interés: la cocina.
Comenzó compartiendo videos caseros de recetas sencillas desde su propia cocina y sorprendentemente su audiencia respondió muy bien. A la gente le encantó verlo en esta faceta más relajada, cercana, además que tiene carisma. No se siente como una persona arrogante, sino como un chico buena onda con el que pudieras iniciar conversación. Animado por las buenas vistas, en 2021 dio el siguiente paso y lanzó su propia serie titulada Cooking with Brooklyn, con la cadena Discovery Plus, otro súper ejemplo de nepotismo porque ni siquiera había tomado un curso formal de cocina. Él mismo lo admitió. Nunca he hecho, digamos, un curso de cocina, pero estoy obsesionado con ver masterclass en línea. Pero creo que pronto se arrepintieron, ya que se reportó que Brooklyn necesitaba de un staff de hasta 62 personas para hacer una receta sencilla, sándwiches, ensaladas, pizza, que duraba unos minutos y hacerlo costaba $100,000 por episodio. Pero esto puede venir de familia. El inversionista David Belhansen, cuando llegó a invertirle a la marca de Victoria para reestructurarla y salvarla, dijo que Victoria gastaba muchísimo dinero en cosas hasta ridículas. Por poner un ejemplo, dijo que el mantener las plantas y regarlas le costaba $100,000 al año. Y así que él tuvo que llegar a administrar y ajustar presupuestos porque Victoria no tenía un sentido de ahorro. Y fue cuando llegaron los momentos virales, personas burlándose de sus recetas, por ejemplo, en esta quemó el tocino del espagueti, luego hacía combinaciones súper desconcertantes de ingredientes sencillos con súper lujosos como omelette con caviar. Y el momento en el que pareció sellarlo todo es cuando se le ocurrió hervir espagueti con agua de mar. Se encontraba de vacaciones en su yate y se le ocurre sacar la olla, tomar el agua de ahí del mar y ponerse a cocinar. So pasta. Of course, we get some pasta water. Y hay comentarios irónicos como este: el chef Brooklyn se para encima del agua antes de hervirla, o todavía le echa más sal a lo que ya está salado. Y sí, por supuesto que hervirla mata los microbios, pero esto no es recomendado porque el agua de mar contiene, además de sales, muchísimas toxinas y contaminantes que no lo hace para nada seguro el utilizarlo así, agarrarlo directo para cocinar. Y saben, no creo que tenga nada de malo que sea un joven simplemente experimentando y buscando su verdadera pasión. Eso está muy bien y creo que a muchos nos hubiera encantado tener esas oportunidades, pero también si ya tienes toda la mesa servida, puede que diluya mucho el impulso y el compromiso real. No hay una urgencia por lograrlo. Este show se canceló después de solo 8 episodios, no se renovó para la segunda temporada, pero Brooklyn sigue compartiendo recetas en sus redes sociales y dice que su plan ahora es poner su propio restaurante y él ser el chef. Ya veremos cómo le va con eso, pero igual me parece que hoy, a sus 26 años, no ha encontrado realmente quién es. Bajo estas condiciones de encontrar su verdadera pasión fue como conoció a Nicola Peltz, que a pesar de que él ya había tenido novias anteriormente, como la actriz estadounidense Chloe Grace Moretz o la modelo británica Hannah Cross, y se le había vinculado con otras famosas, con Nicola todo avanzó súper rápido. Se mostraban súper enamorados en redes sociales, eran de esas parejas que toda la miel, la dulzura y el romanticismo lo tienen que mostrar al público, y apenas 6 meses después de ser novios se comprometieron. Él la llamó como su alma gemela. Desde los 3 meses supe que quería casarme con ella. Siempre quise casarme joven y cuando la conocí estuve seguro. Se conocieron cuando Brooklyn tenía 20 años y Nicola 25. Los dos, por supuesto, vienen del privilegio, pero desde posiciones muy distintas. Mientras que Brooklyn nunca se encontró a sí mismo, creció bajo la presión del apellido, las expectativas tanto de su familia como del público. Ella fue criada desde el poder, donde el mundo se adapta a ella y no al revés. En este momento, David y Victoria dieron su bendición pública. Comentaban en sus redes que estaban felices por ellos y se unieron con la familia Peltz para celebrar el compromiso en una fiesta en la mansión de ellos. Nicola, la heredera que no se disculpa. Es hija de Nelson Peltz, un inversionista multimillonario judío con gran participación en empresas como Wendy's, Procter & Gamble, PepsiCo, entre muchas más, con una fortuna estimada de $1,600 millones. De los hombres más ricos de Estados Unidos, y su madre es la exmodelo Claudia Hefner. Nicola es la sexta de 8 hijos, 6 varones y 2 mujeres, que básicamente creció criada como la princesa de la casa. De niña soñaba con ser jugadora profesional de hockey sobre hielo, pero a sus 10 años se dio cuenta de lo que realmente quería hacer porque en la escuela tomó clases de teatro y quedó fascinada con la actuación.
Se lo dijo a sus padres, pero ambos se negaron inicialmente porque la vida pública y de Hollywood no era algo que deseaban para ella. Ellos querían que mejor se dedicara al deporte, pero Nicola no escuchó a sus padres y hasta se consiguió a su propio representante para que le buscara oportunidades como actriz. Él encontró un papel en la obra de teatro Blackbird del Manhattan Theatre Club ese mismo año 2000 y Nicola actuó todas las noches durante 3 meses en esa obra, demostrándole a sus padres que iba en serio con esta carrera. Que lo que sé de cada quien tenía muchísima determinación y carácter para apenas tener 10 años. A partir de ahí, al igual que Brooklyn, pues se le abrieron todas las oportunidades del mundo. Su padre movió sus contactos para hacer realidad los sueños de su hija y a los 11 años debutó en el cine con la comedia navideña Una Navidad muy prendida. También en el video musical de Miley Cyrus, Seven Things, y más adelante en el de Saint Malik, It's You. Pero su primer rol importante vino a sus 15 años en el 2010, cuando el director le dio la oportunidad de hacer el personaje de Katara en la película de Avatar, La leyenda de Aang, y se supo que ni siquiera había pasado la audición, pero que el director de todas formas le dio el papel porque su padre se lo pidió. No solo por Nicola, pero como se podrán imaginar, esta película fue un rotundo fracaso y ella recibió una nominación, pero no de las buenas, sino de las malas, de los premios Razzie como la peor actriz de reparto. Luego a sus 18 se unió al elenco de la buenísima serie Bates Motel para interpretar al interés romántico de Norman Bates, Bradley Martin, pero su actuación fue breve y, si les soy honesta, bastante regular, aunque le trajo un tanto de reconocimiento por el éxito de esta serie. Y luego vino el proyecto más exitoso de su carrera, aunque no tanto por su desempeño, sino por la franquicia, y es que fue la protagonista de Transformers, la era de la extinción, pero las críticas hacia ella continuaron, que en esta película otra vez volvió a ser nominada como la peor actriz. Pero algo que hay que reconocerle a Nicola es que a pesar de las críticas y los fracasos, ella lo sigue intentando. Y no solamente con franquicias famosas, sino también ha actuado en proyectos más independientes, de bajo presupuesto, que sabe que no van a ser el gran éxito, como El ojo del huracán, Afluenza, Juventud en Oregon, Backroads, Nuestra casa, El obituario de Tunde Jones, también en series de televisión como Inhumanos, Bienvenidos a Chip 'n Dales, demostrando que en realidad sí disfruta de ser actriz. Y no se ha querido nada más quedar como actriz, sino también ha incursionado como directora y guionista. Y es que con los fondos de su padre, pues tiene un universo de opciones para crear películas, así que se escribió su propia película, Lola Jones. Dice que trabajó 6 años en este guión y se trata de una chica que vive en la pobreza y en un lugar violento, pero hace todo por conseguir dinero para sacar a su hermanito de esa misma situación. Que no suena nada mal y les confieso que no he visto toda la película, pero con el tráiler tuve suficiente. Su actuación no convence para nada y me dio la impresión de que es una chica rica actuando la de pobre. Y no soy la única que lo piensa, porque los comentarios en el tráiler dicen: esto grita a mi papá millonario me compró una película para que pueda imaginar lo que es ser de la clase trabajadora. Y en sí no hay nada malo en eso, pero hay muchos actores que, a pesar de ser súper ultra mega millonarios, pueden hacer una buena interpretación de un personaje que no va de acuerdo a su economía, pero en el caso de Nicola no lo logra. I'm gonna spend my entire life making sure my baby knows what it feels like to be loved. You think she prays for me? Maybe I do. Pero ella dice que va a seguir creando películas, siendo actriz y todo tipo de proyectos en el cine, por lo que creo que nos deja claro que Nicola no depende de la aprobación de nadie para hacer lo que a ella se le dé la gana. Y esto, para alguien como Brooklyn, puede ser muy atractivo. Y tal vez mucho de este carácter Nicola lo heredó de su padre, ya que él tiene una reputación de ser una persona bastante controladora y autoritaria. Lo que sí hay que reconocerle es que, a pesar de que venía de una familia con privilegios, no se compara con la fortuna que él hizo tomando decisiones inteligentes a la hora de invertir en negocios. Pero tiene la fama de, cuando invierte en una empresa y llega a la junta directiva, tiende a tomar decisiones sin importarle a los demás. Un ejemplo es la cadena de hamburguesas Wendy's, de la que fue presidente, y los campesinos proveedores de todos los insumos, las verduras, las carnes. Tenían años pidiéndole al señor Nelson que se uniera al programa Fair Food, que es un programa que garantiza precios justos para los campesinos y mejores condiciones laborales, pero este señor siempre se negó. Los campesinos llevaron esto a las protestas, las huelgas de hambres por años, hasta que después él como que aceptó, pero nunca se unió al programa. Solamente llegaron a acuerdos que dijeron que fueron simbólicos para que no estuvieran molestando.
Y los problemas no solo han sido con sus empresas, sino también hay reportes del mismo ambiente dentro del hogar Pels. Y esto, la comida, es un tema al parecer recurrente para ellos porque varios empleados reportaron que los Pels no los dejan comer la misma comida que come la familia. Los empleados tienen que comer su propia comida y que los regañan si llegan a comer comida que estaba destinada para tirarse a la basura, como un simple pan. En el terreno político también ha causado controversia, ya que ha financiado y apoyado públicamente ambas campañas de Donald Trump, creando muchísimas divisiones en la opinión pública. Y este tipo de acusaciones de maltrato también le han llegado a Nicola. Se reportó algo gravísimo, que supuestamente cuando ella tenía 14 años en el 2009, se molestó con su niñera, la brasileña Gina Sampaio, quien tenía desde 1985 trabajando para la familia, pero a Nicola supuestamente no le importó, que la corrió violentamente y hasta la arrastró por las escaleras. Pero aunque lo he visto que lo han repetido por todas partes en el internet ahora con esta controversia, la realidad es que es un rumor falso porque la propia familia de Gina desmintieron que haya pasado esto. Su sobrino Elio Nelio declaró para el Daily Mail: "Me sorprendieron mucho estas historias, sobre todo la de Nicola empujando a Gina por las escaleras. No es cierto, la relación era increíble. Gina era como una madre para Nicola y ella como su hija". Después de que se retiró, Gina se regresó a Brasil y Nicola la iba a visitar supuestamente con regularidad, y de hecho cuando falleció en el 2020 le dedicó un post muy tierno en su Instagram. También hay una acusación de un chofer que dijo que los Pels lo trataron súper mal y que lo despidieron cuando él despertaba de un coma, pero esto también fue falso. El mismo chofer admitió ante un juez que había inventado esto para que le pagaran una indemnización. Así que hay rumores tanto ciertos como falsos en esto, pero hay una persona que sostiene que Nicola es una súper mala persona, el que fue su estilista en su era de Transformers, Justin Anderson, quien recientemente dijo: "Nicola es una manzana podrida, no es una buena persona, siempre ha tenido una energía negativa, es problemática. Va a Google, a los rincones oscuros de Reddit, y lee sobre ella. Es un monstruo". Y la actriz Bella Thorne también en esta etapa habló mal, al parecer se refería a Nicola, porque dijo: "Una chica muy muy mala. No es que la odie porque sea billonaria, sino que la odio porque es billonaria y se asegura de que todo el mundo lo sepa". Ella tuvo una relación de 2 años con Anwar Hadid, el hermano menor de las supermodelos Gigi y Bella Hadid, y otra hermana, Alana Hadid. Durante este escándalo también se expresó mal de ella diciendo: "Lleva una década buscando fama, esa chica no quiere privacidad". Ellos fueron novios en el 2017 cuando él aún era menor de edad, tenía 17 y ella 22. Parece que le gustan los chicos más jóvenes. Y también hubo polémica en esta relación porque la familia de Anwar, especialmente su madre Yolanda Hadid, no estaba contenta con esto. Le parecía que Nicola era muy grande para su hijo y que lo tenía completamente absorbido, aunque también surgieron rumores de que ella le pidió a Anwar de hablar con su familia, como alejarlo. En realidad no fue así. Yolanda lo negó, y para una revista una fuente cercana dijo: "Nicola no le prohibía hablar con su familia, pero exigía todo su tiempo. Entonces, cuando iba él a hablar con ellos, era un adolescente y todo giraba en torno a Nicola. Por eso es que Yolanda no quería que continuaran y finalmente terminaron". Así que, como ven, la mayoría de comentarios y percepción pública es súper negativa hacia Nicola. El choque de sistemas. Beckham versus Pels. La boda se llevó a cabo en abril de 2022 en la lujosa mansión de los Pels en Palm Beach, Florida. 500 invitados, gastaron $3 millones, pero justo después de la celebración comenzaron a surgir los primeros rumores de tensión en las familias. Principalmente porque la novia, la nuera de la diseñadora Victoria Beckham, llevó un vestido valentino que uno de la marca de su suegra. Se especuló que fue un desaire de parte de Nicola, como que le pareció muy poca cosa y mejor se fue con un diseñador italiano. Y para acabarla, también se supo que Marc Anthony había llamado a Victoria la mujer más hermosa de la fiesta, cuando ese honor debió haber sido para Nicola. Pero en ese momento todos los rumores fueron negados. La propia Nicola explicó que no llevó un vestido de su suegra porque su taller no lo iba a tener a tiempo, pero que no había ningún tipo de sentimientos negativos ni tensiones entre las familias.
También se supo que surgieron demandas relacionadas con la boda porque Nicola nunca estuvo contenta con los organizadores y cambió 3 veces de wedding planners, y a una de estas empresas que no terminó organizando el evento, pero que sí estuvieron en negociaciones y hasta los Pels le pagaron un depósito de $159,000, pero después les cancelaron todo porque no les gustó cómo trabajaban, que les parecían irresponsables. Nelson Pels los demandó para que le devolvieran esta cantidad. La empresa se defendió diciendo que ellos sí trabajaron y que por eso tenían que quedarse con el depósito, lo cual ya es debatible porque si no trabajan bien, pues sí deberían devolver el depósito, pero si les cancelan por caprichos, pues deberían de quedarse con él. Así que hubo una contrademanda, la empresa los llamó como los clientes más difíciles y al señor Nelson lo llamaron un billionaire bully. Y hasta se filtraron mensajes que no son en realidad tóxicos. No me parece que ninguno de estos mensajes sea irrespetuoso. Los de Nicola regañando al equipo, de verdad no lo veo como una mala actitud de ella. Simplemente les dice que está molesta por cómo no están funcionando las cosas, pero sí deja ver que es una familia bastante cerrada porque, por ejemplo, Nicola y su madre no querían que Victoria se enterara de todo este caos organizativo, lo cual indica que no había la suficiente confianza y que los Beckham en realidad no estuvieron involucrados en los detalles. Y también un mensaje donde la mamá de Nicola no quería que su esposo se enterara que el maquillaje y peinado costarían $100,000, que el señor se iba a infartar si se enteraba de esta cantidad. Aunque es un poco incongruente cómo si gastan $3 millones en una fiesta y el señor no quiere pagar $100,000 porque su hija se vea guapa, pero sí muestra que es una familia con bastantes incongruencias. Al final, esto no llegó a juicio, solo llegaron a un acuerdo donde la empresa, en vez de devolverles el dinero a los Pels, haría una donación sustantiva a fondos humanitarios para ayudar a Ucrania en nombre de los recién casados. Pero fuera de estos dramas, todo seguía con normalidad entre las familias. Nicola y los Beckham tenían muestras de cariño en redes sociales, se apoyaban mutua y públicamente, y si algo no se asistía, se explicaba rápido para no causar rumores de conflictos. Por ejemplo, Nicola no fue a la fiesta de cumpleaños número 50 de Victoria en el 2024 y ella explicó que no pudo ir porque estaba cuidando a su abuela enferma, pero que moría por haber estado con su suegra. Pero hasta la primavera del 2025 revivieron los rumores de conflictos porque se reportó que Romeo estaba saliendo con la modelo Kim Turnbull, que supuestamente había sido novia de Brooklyn. Y aunque hay fotos de ellos juntos, en medio de todo esto, el hermano Cruz desmintió que alguna vez hayan tenido algo. Para mayo del 2025, cuando David cumplió 50 años, ya los problemas eran evidentes. La pareja no fue a la fiesta a pesar de haber estado ahí en Londres y no se dio una explicación de por qué, pero toda la especulación estaba que como Kim Turnbull estaría en la fiesta, los Pels Beckham no quisieron toparse con ella. Y luego Brooklyn y Nicola compraron una mansión de $16 millones en Los Ángeles y fueron a cenar con nada más y nada menos que con Meghan Markle y el príncipe Harry. Muchos pensaron, ¿acaso están buscando el consejo y los tips de una familia también famosa que se separaron de su familia muy públicamente? Y al parecer sí, porque después de eso contrataron a la misma abogada que lleva las relaciones públicas de los Sussex, a Jenny Alfa del bufete Schillings. Y justo después de eso dejaron de seguir a Romeo y a Cruz en Instagram. Pero lo que sí ya fue bastante grave, que esto se trataba casi de algo irreconciliable, es que en agosto del 2025, Brooklyn y Nicola renovaron sus votos matrimoniales, o sea, como una segunda boda, y ninguno de los Beckham estuvo invitado a la celebración. Y luego, el padre de Nicola les dirigió unas palabras diciéndoles que la vida anterior había quedado atrás para dar paso a una nueva, lo cual es bastante extraño porque ya estaban casados desde hace 3 años. ¿Cuál vida nueva? Si acaso sería como continuidad o algo así, pero pues todos imaginamos que se refería a que ahora Brooklyn dejaría atrás a su familia. Además, es muy pronto como para renovar los votos solo 3 años después. Me parece que querían mandar un mensaje muy contundente y hasta humillante hacia los Beckham a no ser incluidos. Y así transcurrieron los meses, silencio completo en redes sociales, no había fotos juntos, mensajes, ni siquiera en fechas importantes como Navidades, cada quien por su lado. Brooklyn hasta llevó esto al terreno legal porque le mandó una carta a su familia solicitando que todas las comunicaciones serían ahora a través de abogados. Y aunque se reportó que los Beckham habían dejado de seguir a su hijo, Romeo desmintió esto diciendo que fue Brooklyn el que los había bloqueado a todos. Que una cosa, la verdad, es estar molesto con tus padres porque siempre expusieron tu vida de niño y siempre te usaron, digamos, comercialmente y
lo que ustedes quieran, pero otra es bloquear a tus hermanos. Hasta Harper, la más pequeña, que ellos antes de todo esto eran muy unidos y ahora él no quería saber de ninguno de su familia. Hasta aquí la percepción pública era clarísima, que Brooklyn era un hijo malagradecido, rebelde, que sí que le pasa darle la espalda a su familia por una mujer, porque también Nicola era considerada el problema, que ella era la que lo estaba alejando de sus padres, de sus hermanos, y también una forma como de abuso, porque lo primero que hacen las personas tóxicas es alejarte de tu entorno, de los que te dicen, oye, no te conviene fulana, ya no te veo tan feliz como antes, y pues todo indicaba que esa era la situación, y de hecho se reforzó más porque David Beckham a finales de año compartió estas fotos en su Instagram de cuando Brooklyn era niño, poniendo que los ama mucho, y luego esta de sus 4 hijos y Victoria, poniendo que ellos eran su vida y que miraban hacia el 2026, un mensaje como de un padre que busca de forma pacífica, sutil, pero a la vez diciéndole, te extraño hijo, ojalá que todo mejore. Pero esta muestra pública fue la gota que derramó el vaso para Brooklyn. Al parecer le pareció bastante hipócrita y una forma de su padre para salir como víctima y como los buenos de la historia. Y puso un mensaje en su Instagram bastante largo que tal vez ya lo han visto en otros videos, pero me parece tan interesante el desmenuzarlo y lo voy a leer desde su punto de vista para escuchar sus argumentos, cuáles tienen sentido y cuáles no porque esté de su lado, pero sí es importante, pues es el lado de la historia. Beckham versus Beckhams. He permanecido en silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. Sin acusaciones, pero probablemente se refiere a todas esas historias negativas sobre Nicola, que unas son del 2009, 2011, 2014 y curiosamente a partir del 2022 resurgieron. Que puede ser que por este noviazgo y matrimonio la gente se volvió a interesar en ella, pero Brooklyn da a entender que sus padres están trabajando con la prensa para difundir noticias en su contra. No quiero reconciliarme con mi familia, no estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en toda mi vida. Esta frase es de las más fuertes y más tristes de todo su mensaje porque deja clara su posición, que no le interesa hacer las paces con su familia y creo que para llegar a este grado no es por algo reciente de los conflictos en la fiesta, sino es una combinación de cosas que pasaron a lo largo de los años. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones inauténticas han sido una constante en la vida en la que nací. Recientemente he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a expensas de personas inocentes con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz. También es súper triste porque mucho antes de este escándalo, incluso cuando él era pequeño, siempre se habló de que los Beckham estaban juntos por interés, que todo era una fachada y él aquí lo está confirmando. Aunque también tenemos que tener en cuenta que esto es una guerra entre los Beckham y Brooklyn y Nicola, y tal vez Brooklyn sabe que este es el punto más flaco de su familia y lo está usando en su contra, no precisamente porque sea verdad, sino porque sabe que les va a dañar y donde más les duele, que es su reputación y su imagen y su perfección familiar. Así que no sabemos si en realidad esto sea cierto, pero recalca una vez más que sus padres trabajan mano a mano con la prensa y de hecho ellos siempre habían estado contratando agencias de relaciones públicas a lo largo de los años, pero en el 2019 formaron su propio equipo de relaciones públicas David Beckham Ventures para supervisar todos los aspectos, tanto alianzas comerciales, marketing y gestión de su imagen más de cerca. Así que todo lo que escuchemos de este caso lo debemos de tomar con pinzas, tanto historias a favor como en contra, porque seguramente no solamente es la guerra entre ellos, sino de sus equipos de relaciones públicas. Mis padres han intentado incansablemente arruinar mi relación desde antes de mi boda y no se han detenido. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que ella estaba por usar su diseño, obligándola a encontrar urgentemente otro vestido. Esto del vestido es lo que más se le ha acusado a Brooklyn de estar mintiendo, porque hay un artículo de Vogue después de la boda donde Nicola explícitamente dijo que para el vestido estaba trabajando con Valentino. My favorite outfit I've ever worn is my wedding dress. I got to go to Rome and design it with everyone at Valentino, and it was just a dream. My dad took me with my brother and my mom in Brooklyn, but then
My dad in Brooklyn did something else, obviously, because they couldn't come into the fitting. Just being able to go to Rome and go to a new place that I've never been and design a dress with my mom, and it was just like magic. Así que eso que de último momento Victoria se lo canceló y ella, pobrecita, se quedó sin vestido y no sabía qué hacer, pues no es verdad, pero también es cierto que a estos niveles de presupuestos y de celebridades nunca tienen un solo vestido. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos sobre mi nombre, lo cual me habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistían en que firmara antes de la fecha de la boda porque entonces los términos del acuerdo entrarían en vigor. Mi negativa afectó su economía y desde entonces nunca me han vuelto a tratar de la misma manera. Lo que sí es verdad de este punto es que en el 2016 Victoria sí registró el nombre de Brooklyn Beckham como marca y una marca para lanzar todo tipo de productos. Moda, cosméticos, juguetes, fotografía, estilo de vida, entre muchos más. Cuando Brooklyn era todavía menor de edad, tenía 17 años y ella se quedó con los derechos del nombre por 10 años, que de hecho están a punto de vencer este 2026 y a ver qué pasa ahí si Brooklyn recupera su nombre de marca, porque hasta este momento siguen bajo el dominio de los Beckham, que muchos los defienden a ellos porque simplemente querían proteger el nombre de su hijo para que ninguna otra empresa o aprovechado quisiera usarlo y sacar dinero ellos antes que la familia, y que solo lo hicieron para proteger a su hijo. Pero si esta fuera la intención, entonces ¿por qué pedírselo que les ceda los derechos antes de casarse? También otros teorizan que lo que los Beckham querían era proteger a Brooklyn de que los Peltz hicieran negocio con su nombre y que lo perjudicaran. Pero la realidad es que los Peltz no necesitan el nombre de Brooklyn para nada. Ellos ya tienen toda la fortuna y todos los ingresos provenientes de otro lado que no tienen nada que ver con Brooklyn. Y tal vez por eso él se siente tan cómodo en el ambiente de los Peltz, porque ahí él no es una marca. Ahí él no tiene que dar resultados, es simplemente el esposo de Nicola y ya ellos sabrán qué hacen con su vida. En cambio, con los Beckham es parte del negocio. Y el problema es que cuando la familia se mezcla con los negocios, pues pueden surgir este tipo de conflictos. Durante la planificación de la boda, mi madre llegó al extremo de llamarme malvado, porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la nani de Nicola en nuestra mesa, ya que ambas no tenían a sus esposos. Ambos padres tenían sus propias mesas ubicadas igualmente cerca de la nuestra. De ser esto verdad, parecería que Victoria se sintió desplazada de que Brooklyn le diera prioridad al menos de cómo la sentó a la niñera que a ella como madre. Que puedo entender eso como celos de mamá, que no solamente su primer hijo se le estaba casando, sino también ponía a la niñera antes que a ella, así tal vez lo interpretó. Pero la verdad es que esta decisión era de los novios y si ellos así decidieron hacerlo porque ellas no tenían esposo y las mamás sí, pues debió de haberlo aceptado. Durante la edición me acabo de dar cuenta que no se refería a sus niñeras, sino a sus abuelas. Un problema de traducción, disculpen, es que las llaman nanis, pero el punto es el mismo, que era decisión de los novios. La noche anterior a nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de sangre y que no era familia. Esta declaración igual es de las más fuertes porque, de ser verdad, los Beckham invalidaron completamente que él, aunque se casara con ella, no la iban a integrar como parte de su familia, que puede ser vista de varias formas. Por un lado, es que los Beckham se dieron cuenta que ni Nicola ni los Peltz le convenían a su hijo y fue una forma de aconsejarlo y hacerle ver que primero estaba la familia, que primero era un Beckham antes que un Peltz, que no se dejara manipular, que ellos no eran las buenas personas que él creía, así como lo hizo Yolanda Hadid, intentar hacerle ver a Anwar que Nicola no era para él. Pero por otro, también pudiera ser que los Beckham tenían una expectativa de la mujer que se iba a casar con Brooklyn, que se fusionara completamente a la marca Beckham, que no solamente fuera la esposa de Brooklyn, sino también parte de la marca. Pero se toparon con Nicola Peltz, una mujer que no estuvo de acuerdo con eso por la razón que sea. Y Victoria y David, al ver esta negativa, dejaron de apoyar la relación. Tal vez ellos querían que Brooklyn estuviera mejor con otra chica que sí formara parte de la misma dinámica familiar. Desde el momento en el que empecé a defenderme frente a mi familia, he recibido ataques interminables por parte de mis padres, tanto en privado como en público, los cuales fueron enviados a la prensa por orden de ellos. Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado. Romeo dice que el que los bloqueó fue Brooklyn, pero ahora Brooklyn los acusa de haberlo bloqueado ellos. Mi madre arruinó mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado durante semanas con una canción romántica, frente a nuestros 500
tantos invitados, Marc Anthony me llamó al escenario donde en el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba esperándome para bailar conmigo. Ella bailó conmigo de manera muy inapropiada frente a todos. Nunca me había sentido tan incómodo ni humillado en toda mi vida. Esta es la parte que más desató memes y reacciones virales porque, de ser verdad, Victoria se puso de acuerdo con Marc Anthony, quien estuvo ahí hasta donde sé porque los Beckham lo invitaron al ser amigo de ellos, para que la primera en bailar con Brooklyn fuera Victoria y no su esposa. Que creo que todos nos morimos por ver ese video y pensamos cuándo se va a filtrar para saber si es verdad. Pero pues esta boda no es como la de nosotros los mortales, que todo el mundo trae su celular y graba y videos que suben a las redes sociales. No, ellos les hacen firmar contratos de confidencialidad a los invitados, se les confiscan sus celulares y hasta se ponen dispositivos antidrones para que los paparazzis no puedan grabar. Así que ese video seguramente lo tienen en su poder los Pells y si no es a su favor, por supuesto que nunca lo van a liberar. Pero hay una persona que sí habló y es el DJ que trabajó con Marc Anthony esa noche y me hace pensar que los Pells le dieron permiso de romper su contrato de confidencialidad o si no, ya estuviera súper demandado. Y lo que él comentó fue una postura muy equilibrada, pero que termina beneficiando a Brooklyn y a Nicola porque dice que el problema fue que Marc Anthony, como primer acto de la fiesta, invitó a Victoria a la pista llamándola la más hermosa y a Brooklyn a bailar con ella, que aunque no dice que fue una planeación entre Victoria y Marc Anthony, pues ni que Marc Anthony fuera la primer boda a la que va, por supuesto que sabía que eso no se hace. This is what happened, guys. Marc Anthony was performing on stage. He then called Brooklyn onto stage. Brooklyn went onto the stage where the next minute everyone was expecting it to be Nicola to go up and do the first dance. And then Marc Anthony asks the most beautiful woman in the room to come to the stage. And then he says, Victoria, come to the stage. So Victoria's by the stage, she goes onto the stage. And of course, at that point, Brooklyn's like suddenly, literally devastated because he thought he was going to do his first dance with his wife. Then Nicola leaves the room crying her eyes out. Y en caso de que fuera una imprudencia de él, también Victoria debió haber dicho, oh, muchas gracias Marc Anthony, pero la más hermosa definitivamente es mi nuera Nicola, que pasen a bailar y les tienen preparado un baile, no sé. De ser verdad, sí queda muy mal parada Victoria. También dijo que no hubo bailes sexualizados ni tipo Spice Girls, que hubiera sido genial que Victoria bailara así, pero no en ese momento, por supuesto. Pero lo que sí pasó es que Marc Anthony le pidió a Brooklyn que pusiera sus manos en la cintura de su madre. Marc Anthony no entiendo cuáles eran sus intenciones con esto. Brooklyn's stuck there on stage and then they do this dance and Marc Anthony's like, go put your hands on your mother's hips. And it was a Latin, it's a Latin thing. And the whole situation was really awkward for everyone in the room. Y dijo que al ver esto Nicola salió llorando y corriendo de ahí. Que la entiendo, creo que cualquier novio hubiera salido llorando, pero solamente tenemos la versión de este DJ y Marc Anthony ya habló también, que no contó ningún detalle en realidad, pero sí mencionó que es extremadamente desafortunado cómo se está contando y lo que se está contando está lejos de la verdad. Pero pues tampoco nos dice cuál sí es la verdad, que es lo que todos queremos saber. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos de nuestro día de boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza. Y es que como Victoria bailó así, pues querían otra boda. Es broma, pero esto explicaría por qué la renovación de votos y la celebración tan poco tiempo después. Mi esposa ha sido constantemente respetada por mi familia, sin importar cuánto hemos intentado unirnos como uno solo. Y abre la pregunta del debate que cuando se casa una persona, que si quién debería ser la prioridad en su vida, si su familia o su pareja, su esposo, su esposa, y creo que su esposa, hasta en la Biblia dice eso. Incluso cuando los padres consideran que la pareja es tóxica, lo mejor que deben hacer, si ya dieron los consejos, si ya expusieron sus puntos de vista, es dejarlo libre, que se equivoque. Y tal vez a los Beckham les está costando el dejar que su hijo tome la responsabilidad de las decisiones que toma. Y luego creo que creas el efecto contrario, porque entre más les dices, no hijo, no te conviene, ella no es bienvenida, no vayas para allá, ven con nosotros, más la acercas a esa persona.
Y sí, pareciera que Brooklyn está como obsesionado con Nicola. Tiene más de 70 tatuajes en su cuerpo en honor a ella. No uno ni dos, creo que Lupillo y Nodal se quedaron súper atrás comparados con Brooklyn. Se tatuó los ojos de ella en la nuca y hasta sus votos matrimoniales completos escritos en el brazo. Y lo justifica así: cuando amas a alguien quieres cubrirte de cosas sobre esa persona. Entonces puede que ante la negativa de su familia, él se aferre y se refugie más en Nicola. Y de hecho se borró un tatuaje icónico que tenía dedicado a David en el antebrazo, una ancla con las palabras Dad, te amo mucho, como si su padre fuera su guía y lo que lo mantenía firme y seguro, pero ahora le puso como unos círculos tachados a la palabra Dad, dejando muy claro que David ya no representa eso para él. Mi madre ha intentado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de manera claramente destinadas a hacernos sentir incómodos a ambos. De ser verdad esto, es como una guerra de que ellos están buscando la manera en que Brooklyn se separe de Nicola. Y eso no va a pasar, como les digo, entre más ellos se aferren, él más se va a pegar a ella. A pesar de todo esto, aún así viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y fuimos rechazados durante una semana. Mientras esperábamos en nuestra habitación de hotel intentando planear tiempo de calidad con él, se negó a cualquier intento a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cientos de invitados y cámaras en cada esquina. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada. Fue una bofetada en la cara. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme por completo. Por primera vez mencionó a David. Parecía que todo este texto era en contra de Victoria, 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 pero pues también el problema es con su padre, nos deja claro, aunque sí creo que tiene un resentimiento más grande hacia su mamá. Y de ser verdad, pues igual, David está súper mal parado porque, como les digo, los padres deberían de decir: mira, hijo, gracias por venir hasta Londres a vernos, yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que estás tomando, pero como eres mi hijo, quiero verte, y como ella es tu esposa, pues que también venga. La esposa viene con todo el paquete y a los padres no nos queda de otra más que aceptarlo. Y creo que tampoco podemos negar el estatus y el ego de celebridad que tienen estas personas, que David, Victoria, Brooklyn, Nicola no están acostumbrados a que no se haga lo que ellos quieren. La propia Victoria dijo en su documental que todo su personal de su empresa tenía miedo a decirle que no a algo y que por eso iban a la quiebra, porque ella no había estudiado negocios y necesitaba que ciertas personas le pusieran freno. Entonces, toda la vida han vivido como reyes de que se hace lo que usted diga, y tal vez quieren que su hijo haga lo que ellos digan y él no quiere, y pues por eso estamos en este punto. Y Brooklyn y Nicola no fueron al Met Gala por ir a ver a David en su cumpleaños, pero las revistas en su momento dijeron que no habían ido a la fiesta porque no querían toparse con Kim Turnbull. Mi familia valora la promoción pública y los respaldos comerciales por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se mide por cuánto publicas en redes sociales o qué tan rápido dejas todo para presentarte y posar para una oportunidad de foto familiar, incluso si eso es a costa de nuestras obligaciones profesionales. Esto siempre ha sido verdad de los Beckham, y Brooklyn siempre estuvo de acuerdo, cooperó en ese sistema y se veía muy contento en él. Pero puede ser que al conocer a los Peltz y darse cuenta de este contraste de que ellos no viven de las redes sociales, la mamá de Nicola ni siquiera tiene Instagram, es una persona súper reservada, no da entrevistas, no aparece en reality shows, no le gusta figurar como a otras esposas de multimillonarios. Brooklyn dijo: mi familia es tóxica, que esto no es del todo verdad y por eso hay demasiados matices en esto, porque los Beckham son un caso de éxito, personas que fueron lo suficientemente inteligentes como para jugar el juego de la fama. ¿Cuántas excantantes y jugadores que fueron estrellas pudiera decirse que tienen la fortuna que tienen los Beckham hoy? Creo que son muy contados, y la forma en la que lo hicieron, pues eso, siendo un imperio mediático y mostrando una vida perfecta, así que eso no los convierte en malvados. Durante años hemos hecho todo lo posible por presentarnos y apoyar en cada desfile de moda, cada fiesta y cada actividad de prensa para mostrar nuestra familia perfecta. Pero la única vez que mi esposa pidió el apoyo de mi madre para salvar perros desplazados durante los incendios en Los Ángeles, mi madre se negó. Y sí es verdad que ellos estuvieron en muchos eventos, salieron en el documental de Beckham del 2023, fueron a la premiere, también aparecen en muchos desfiles de Victoria, incluso en el documental de ella fueron al desfile en París. Sí estuvieron presentes, pero creo que también a los Beckham esto no les parece como un favor, sino pues era
parte de la normalidad de su familia, no es que vinieron y ya hay que besarle los pies, o sea, era algo normal. Y lo de los perros, eso fue a inicios del 2025, entonces las tensiones ya estaban fuertes para ese entonces, por lo que tal vez Nicola no se negó tanto por los perros, sino que se negó porque Nicola se lo pedía. La narrativa de que mi esposa me controla está completamente al revés. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Y es interesante porque una persona que está siendo controlada y manipulada por su pareja no sabe que está siendo controlada y manipulada por su pareja. Así que el día no me controla no es como que en realidad sea verdad, pero creo que nadie huye de un lugar sano. Si Brooklyn se haya sentido tan bien con su familia, con sus padres, la relación haya sido lo suficientemente fuerte y los vínculos emocionales saludables, nunca hubiera pasado esto. Y no es que los Beckham sean villanos y Nicola la salvadora, pero no era tan bonito como se veía públicamente. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia. Y creo que este es de sus puntos más incongruentes, porque así como lo hicieron sus padres como pareja, comercializando su imagen de súper enamorados, ellos también lo están haciendo, apareciendo en portadas de revista como Glamour en la sección de amor, y lo mismo que hicieron sus padres de sesiones de fotos de la boda que aparecieron en las revistas, pues ellos también. Los dos fueron anunciados en el otoño del 2025 como los Icons of Style, los íconos de estilo de la marca de ropa Express, que seguramente les pagaron millones de dólares por eso y van a eventos públicos, alfombras rojas, a programas de televisión. Y el 22 de enero del 2026, como a los 3 días de que posteó todo ese larguísimo mensaje en su Instagram en contra de sus padres, TMZ casualmente publicó un artículo titulado Brooklyn y Nicola vistos por primera vez desde el drama parental. Y no crean que fue algo infraganti, como que los captaron saliendo de su casa, manejando o alguna actividad de ellos, sino que estaban en una playa de California, caminando muy romántico, con un café, su perrito, Brooklyn tomándole fotos a su esposa, que son las clásicas fotos donde las celebridades les llaman a los paparazzi para que les hagan una nota positiva como esta. Muy bien aprendido de sus padres, Brooklyn. Así que eso de que busquen privacidad como que no aplica mucho y me recuerda también a Meghan y al príncipe Harry. Y de hecho, Brooklyn ya dijo que va a sacar su libro exponiendo todo lo que vivió en el hogar Beckham. Por lo que creo que para Brooklyn va a ser súper difícil el tener congruencia a partir de aquí, porque está casado con una actriz y siempre van a depender de los medios y porque es la única forma que él conoce de ganarse la vida. Creo que a lo que se refería era que se van a mostrar como son y no con una imagen fabricada como si lo hacían los Beckham pudiera ser, pero por esa sola frase de que quieren privacidad, pues sí sonó bastante hipócrita. A Nicola se reportó que son solo rumores y puede que no sea verdad, pero se reportó que su papá le da $1 millón al mes a Nicola para que se gaste en lo que ella quiera. Entonces es muy fácil para Brooklyn el decir, no necesito vender mi vida privada porque tiene un sustento económico bastante grande por otro lado. Hasta el momento la familia Beckham no ha respondido a estas acusaciones de Brooklyn tan fuertes. Lo único que pasó es que a las horas de que se publicó el mensaje, David estaba en el Foro Internacional de Davos en un evento del impacto de la tecnología y las redes sociales en niños y jóvenes, y él dijo que las redes sociales pueden ser peligrosas para los niños porque tienen acceso a ellas sin la madurez necesaria, pero que hay que dejar a los hijos cometer errores. ¿Qué es lo que yo les digo? Que esa es la actitud que deberían de tomar los Beckham. Darle a su hijo la libertad de elegir su vida y tomar sus decisiones, aunque crean que se está equivocando. Pero no en las redes sociales, que creo que eso no estuvo bien de David, el traspolar un problema familiar suyo a cómo deben usar las redes sociales los menores. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero tampoco está tomando ningún tipo de responsabilidad y con los egos de esas personas veo muy difícil que se reconcilien. Y el hermano Romeo acaba de hacer algo donde nos confirma su posición. El 19 de febrero le dio like a este TikTok de Ash Candley que es completamente a favor de los Beckham. Ella dice que David y Victoria están intentando rescatar a su hijo y que Nicola es el problema, que ella cree que Nicola fue quien obligó a Brooklyn a hacer ese comunicado.
que por supuesto que Romeo le dé like no quiere decir que sea la verdad, pero sí deja claro que dentro del núcleo Beckham seguramente ven a Nicola como el problema. Y también Romeo se tatuó la palabra familia en la nuca, que recordemos que es el mismo lugar donde Brooklyn tiene los ojos de su esposa, dando a entender que mientras su hermano escoge a una mujer, él prefiere a su familia. Aunque hay una persona que pudiera ser el lazo de la reconciliación y esa es la hermanita Harper, el 14 de febrero hizo una historia de Instagram donde etiquetó a sus 3 hermanos y puso feliz día de San Valentín a los mejores hermanos mayores del mundo entero. Y es una foto de hace como unos 10 años donde seguramente ella se sentía más feliz y por supuesto no había estos problemas familiares. Y creo que el dinero puede facilitar muchas cosas, pero llega un punto en el que también es tan excesivo que todas las heridas, las situaciones fracturadas familiares incluso las puede hasta intensificar. Y seguramente en unos años veremos a las hijas de las Kardashians o de tantas otras familias muy mediáticas que van a venir con acusaciones como lo está haciendo Brooklyn. Alguien que sí está completamente del lado de Brooklyn es nada más y nada menos que Rebecca Luz, la que fue amante de David en los 2000. Volvió a entrar al chat para decir, me alegra que por fin se defienda y hable públicamente. Me he sentido muy mal por su pobre esposa. Yo sé muy bien cómo pueden llegar a ser sus padres. La verdad siempre sale a la luz. Pero claro, ella está buscando relevancia en este caso y para Brooklyn no se ha de sentir nada bonito que la persona que influyó en tanto sufrimiento de su familia ahora esté hablando así. No, seguramente no lo agradece. Y si quieren saber los detalles de esta infidelidad, cómo lo manejaron los Beckham, también cómo se enamoraron y cómo fue su matrimonio a lo largo de los años, no se pueden perder la parte 2 de esta miniserie, donde en la primera hablamos de las Spice Girls, cómo Victoria Adams salió a la fama, después lo del matrimonio y ahora pues esto de Brooklyn. Les dejo los links aquí para que corran a ver ese video, también gracias a Odoo y gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.